Muy buenos días, ya casi tardes. Bienvenidos todos a este acto de clausura del máster en, bueno, no voy a decir el nombre completo porque no me lo sé entero, pero el máster de microbiología conjunto entre el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Alcalá. Para comenzar este acto de clausura, tiene la palabra el doctor don José Alcami Pertejo, codirector del máster y jefe de la Unidad de Inmunopatología del SIDA del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Va a hablar en nombre de la dirección del máster, que la conforman él y la doctora Lledó, que es vicedecana y decana adjunta de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias, queridos compañeros, alumnos del máster. Queríamos, la doctora Lledó y yo, pues dedicaros unas últimas palabras después de las muchas que habéis escuchado durante este año. Y para nosotros, bueno, pues es la segunda promoción de este máster y esperamos que haya sido útil para vosotros. No sé si, antes de nada, quería que tuviéramos un recuerdo para vuestra compañera, para Laura María Guerrero, que desgraciadamente no ha podido estar aquí, terminar este máster con vosotros, y un momento para recordarla. Si os acordáis, cuando hicimos la introducción al máster, de estas charlas que hago yo, que no sé muy bien si os gustan o no os gustan, pero os decía que en el fondo lo que íbamos a hacer en este máster, que ya no es la carrera, ya no es estudio de grado, era contar una historia, ¿no? Os íbamos a contar una historia que era un poco la Ilíada y la Odisea, que era una historia de combates y una historia de viajes, ¿no? Que es la historia de la microbiología, de los microorganismos, de la investigación, de las nuevas epidemias, etcétera. Cuando uno hace ese trayecto, esa historia, también recorre un viaje, ¿no? Y vosotros, en cierta manera, a lo largo de este tiempo, habéis hecho un viaje a través de este máster, ¿no? A través de la historia de la microbiología, las técnicas. Y, como decía Cavafis, lo importante es el viaje, no es solo Ítaca, sino el viaje para llegar a Ítaca, ¿no? Y eso es un poco donde estamos ahora. Lo que nosotros esperamos es que este máster os haya cambiado, que no seáis los mismos antes de empezarlo y al terminarlo, que hayáis tenido un primer contacto con lo que es la ciencia, que seáis ya mejores investigadores, que seáis mejores profesionales en el futuro y que en parte eso sea debido a lo que habéis aprendido este año, y también que seáis mejores personas, ¿no? Que hayáis aprendido a convivir con otros compañeros y en los laboratorios. Lo que nosotros esperamos es haberos transmitido sobre todo entusiasmo, es decir, que la microbiología en todas estas facetas que nosotros tratamos, que es un poquito diferente a los másteres clásicos, os haya en algún momento, por lo menos una vez en todo el máster, os haya entusiasmado, ¿no? Y porque os hemos contado una historia que pocos conocen. Es una reflexión que yo me hago muchas veces, y es que la ciencia está produciendo una revolución que el mundo desconoce, y que nosotros tenemos la fortuna de conocer otros mundos, ¿no? Como son los mundos de los virus, los mundos de los parásitos, los mundos del sistema inmunológico. Entonces, esa historia espero que en algún momento os haya entusiasmado. También hemos intentado que seáis más críticos, ¿no? Hemos tenido bastante debate, hemos tenido bastantes trabajos, hemos tenido bastantes discusiones, y esperamos que vosotros salgáis de aquí con una perspectiva distinta a la nuestra y que tengáis una perspectiva crítica frente a lo que es la ciencia y a lo que es este mundo de la investigación y de la microbiología. Luego habéis tenido una experiencia directa de lo que es la investigación, ¿no? Los que habéis estado, sobre todo los que habéis estado en los laboratorios, y yo creo que también habéis entendido la dureza de este oficio, ¿no? Resulta peligroso a veces, ¿no? A nosotros, siempre que tenemos que hablar de lo que hacemos y nos dicen, no, vete para promocionar la ciencia, la investigación, siempre se te quedas un poco encogido, ¿no? Porque sabes que lo que estás proponiendo no es un camino fácil, no es un camino, o sea, puedes decir lo que no va a pasar, no vais a ser ricos, no vais a tener mucho tiempo y vais a tener mucho esfuerzo y mucho trabajo, como en muchos otros oficios, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene este trabajo es la satisfacción de ver algo que nadie ha visto. O sea, esto es una sensación que
Yo he tenido la fortuna de vivir unas cuantas veces y desde como un explorador que está en un sitio donde nadie ha estado todavía, ¿no? Entonces, cuando se hace un descubrimiento, en el fondo es estar por primera vez donde nadie ha estado y salir de allí para contar dónde has estado y lo que has descubierto. Y esa emoción vale por todo, ¿no? Vale por todo el esfuerzo, vale por todos los sacrificios que hay que hacer. Y por último, lo que queremos y lo que yo personalmente os deseo es que sigáis contando esta historia, ¿no? Esta historia la tenéis que escribir vosotros. Nosotros os hemos transmitido durante este año una parte de la historia, de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos aprendido. Los profesores os han contado lo que hacen, no cosas que hayan estudiado en los libros solamente. Y ahora os toca a vosotros tomar el relevo, ¿no? Os toca a vosotros tomar esas palabras y seguir contando la historia, una historia que tiene que crearse, que será nueva, que será un conocimiento diferente. Entonces quería acabar, que sabéis que soy muy literario, contándoos una poesía de José Ángel Valente que habla precisamente de este transmitir las palabras a los demás, que se llama No inútilmente. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y el sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Yo te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni en qué boca, con suficiente fe, alcanzará su forma verdadera. Haber llegado el fuego en un solo instante, razón nos da de la esperanza, pues más allá de nuestro sueño, las palabras, que ya no nos pertenecen, se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar, no inútilmente, el mundo. Muchas gracias y mucha suerte. Ahora os quiero presentar la conferencia magistral a la que vamos a asistir este año y que va a impartir el doctor Juan Fernando Martínez Navarro, que es una eminencia en el campo de la investigación epidemiológica. Sobre todo es un referente para toda una generación de médicos, de investigadores, de epidemiólogos. El doctor Navarro ha sido director de la Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto Carlos III, donde habéis tenido vuestras clases. Ha sido director del Centro Nacional de Epidemiología y actualmente es profesor emérito en la Escuela Nacional de Sanidad. Ha sido director de distintos másteres, el máster en Salud Pública, del máster de Epidemiología Aplicada de campo, y ha combinado siempre una reflexión teórica con lo que es el trabajo del epidemiólogo y de trabajo en la salud pública, en los brotes epidémicos, ¿no? Ha sido condecorado por su acción en algunas de estas acciones. Entonces, es un lujo tenerlo con nosotros y su charla va a ser seguro muy interesante y os la voy a resumir en dos palabras, ¿no? En dos citas. Una es una cita de Newton, atribuida a Newton, que escribió a Robert Hooke y que dice: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Entonces, una de las cosas de que nos va a hablar el doctor Martínez Navarro es de esos gigantes de la microbiología que empiezan con Pasteur y Koch, ¿no? Que son los que van a fundar la microbiología moderna. Y luego también la otra reflexión va a ser el considerar la microbiología como un territorio frontera, ¿no? Y de esto hemos hablado en algún momento del máster. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es un filósofo, se llama Eugenio Trías, y él habla de que en los límites, en las fronteras de los territorios, es donde se producen los grandes cambios, los grandes intercambios culturales, ¿no? En el limes del Imperio Romano. Y entonces en ciencia también pasa esto. A la microbiología ninguna ciencia es ya un compartimento estanco, es un compartimento que comparte con otras ciencias, ¿no? Y eso lo hemos vivido. Vemos que la microbiología son enfermedades y más que enfermedades, vemos que los patógenos son epidemias, requieren un control de las mismas, pero también nos ayudan a conocer nuestro propio sistema inmunológico y también nos ayudan a conocer cómo funcionan nuestras células y nuestros mecanismos de defensa. Entonces, en esta frontera del conocimiento es sobre lo que nos va a hablar el doctor Martínez Navarro.
Como dice la frase clásica de nadie se aprende más que de tu enemigo, ¿no? Entonces, si consideramos a los microbios, en cierta forma, nuestros compañeros de evolución, pero también a veces nuestros enemigos, nos enseñan. Y un poco esta enseñanza es la que queremos que el doctor Martínez Navarro os transmita y nos transmita. Pues después de las palabras del doctor Alcami, tiene la palabra el doctor don Juan Fernando Martínez Navarro, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, para dictar la conferencia La construcción de la enfermedad infecciosa, el papel de la epidemiología. Muy bien, muchas gracias, señor vicerrector, directores académicos del curso, compañeros y alumnos. Cuando me dijeron de venir a dar esta charla, la verdad es que lo primero que pensé era en hablar acerca de la relación entre epidemiólogos y microbiólogos. La razón es que desde, como se ha señalado hace un momento, desde los trabajos de Pasteur y Koch en el último tercio del siglo XIX, en el que aparecen ya las bases científicas para la construcción de la enfermedad infecciosa, que esta venía haciéndose por parte de la medicina clínica, pero que fallaba en el tema fundamental de la explicación etiológica de los procesos, pues es el momento en que se va a producir una relación y una diferenciación en el trabajo de determinados profesionales. Los médicos, los microbiólogos y los epidemiólogos, bueno, trabajaban juntos. Los epidemiólogos apenas existían en aquel momento, pero a partir de la disponibilidad de la etiología clínica, que después es etiología microbiana, o especificidad microbiana, especificidad inmunológica y especificidad epidemiológica, por supuesto, es cuando nosotros estamos en condiciones de construir este proceso. Entre 1980 y 1998, se identifican 31 gérmenes específicos de enfermedades infecciosas: tifoidea, tuberculosis, cólera, estreptococias, estafilococias, paludismo, peste, disentería, etc. Hoy puede parecernos no muy relevante, pero hemos de pensar que estaba centrándose en las bases de la explicación de determinados tipos de enfermedades que hasta entonces o estaban mezcladas con otras a través de la identificación de signos, o se desconocía exactamente qué proceso tenía, o las explicaciones existentes eran explicaciones procedentes del ambientalismo hipocrático y, por tanto, sin base científica en aquel momento, ¿no? Esto, al mismo tiempo, desarrolló técnicas de laboratorio que han ido evolucionando y ha sido posible contestar toda una serie de preguntas sobre el crecimiento bacteriano, la infección, los problemas de infección, virulencia, la distribución etaria de las enfermedades, la etiología, las ondas epidémicas, etcétera, y una aportación muy diversificada. El impacto de estos estudios sobre la salud de la población son escasos 150 años, ha sido espectacular al proporcionar las bases científicas de las estrategias de salud pública y de la medicina, junto a la mejora de las condiciones de vida han contribuido al fenómeno demográfico más importante de los 200 años últimos, a la disminución de la mortalidad y morbilidad infecciosa y, por tanto, al nivel de situación sanitaria en que nos encontramos en este momento. Esto abrió un optimismo acerca de estas posibilidades, aplicar nuevas estrategias preventivas, de manera que en el año 1909, en un informe de la Dirección General de Sanidad sobre las actividades realizadas por la dirección en los años anteriores, se señala algo que hoy nos puede parecer chocante, ¿no? Pero dice: mientras la higiene antigua esgrimía sus armas contra los miasmas invisibles, especies de entelequias imaginativas que se perdían en lo intangible de las cosas, la higiene nueva se dirige contra seres reales y efectivos, como son los microbios reconocidos como causas de enfermedades infecciosas. Es decir, se estaba cerrando el ambientalismo hipocrático, se estaba cerrando las teorías miasmáticas, las teorías telúricas, y se partía ya de una base evidente y clara, ¿no? Esta razón, ese descubrimiento, esa aceptación de ello, fue lo que convenció a los gobiernos europeos y a los gobiernos americanos
a destinar recursos económicos para los servicios de salud pública e higiene pública en la época, especialmente para la creación de los laboratorios microbiológicos y unidades de epidemiología. En España, en 1911, el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII tiene las actividades de bacteriología y de vacunación, fundamentalmente biología y seroterapia, y crea una sección de epidemiología que tenía como objetivo intervenir en la resolución de cuantos problemas epidemiológicos se presenten en el país. Acudir allí donde se presente un foco epidémico de cualquier enfermedad contagiosa y en el que las circunstancias demanden el estudio de su naturaleza o de las causas que lo determinen. ¿En qué modificó? Y yo como epidemiólogo veo en qué modificó la microbiología y la especificidad etiológica y esa potencia que tenía ella y al mismo tiempo de los descubrimientos inmunológicos y la producción de vacunas, que eran instrumentos nuevos, en la práctica epidemiológica sobre la enfermedad infecciosa. Para Kuhn, la incorporación de los nuevos conocimientos, nuevos instrumentos, técnicas y métodos modifican los marcos teóricos y la práctica de una disciplina y, lo que no es menor, su visualización institucional y profesional. En este sentido, los avances en el campo de la microbiología fueron, en esa fase, determinantes para la epidemiología, manteniendo esta última una relación de dependencia en sus estrategias de abordaje y en su intervención. Como señala Rosen, la aceptación generalizada de la génesis parasitaria común a todas las enfermedades infecciosas, pero específica para cada una de ellas respecto a la etiología, difusión, puertas de entrada en el organismo humano, órganos diana, así como la posibilidad de su control mediante vacunas, desplazó el interés de la epidemiología hacia el control de la enfermedad infecciosa, verdadero problema de salud pública por su elevada mortalidad. Durante el siglo XIX, la discusión acerca de la etiología específica de la enfermedad y, en concreto, el papel de los microorganismos fue un tema central únicamente resuelto al final de la centuria. 3 fueron las posiciones respecto a este problema a lo largo del siglo: los miasmas, el contagio y el contagio limitado o contingente. De hecho, la epidemiología estaba guiada por la bacteriología, que investigaba las causas, que investiga las causas, siendo en su práctica una disciplina para la intervención sobre el terreno y el control colectivo de la enfermedad, con el apoyo, además, de la estadística demográfica y sanitaria. Sin embargo, a medida que se fue consolidando esta actividad, por la epidemiología como una actividad específica que estudiaba la distribución de la enfermedad en la población y las causas que la producen, fueron diferenciándose ambas con una dependencia decreciente frente a la bacteriología. Esta evolución se observa muy bien en la investigación de los estudios de brotes epidémicos, que es un tipo de investigación muy paradigmática, al integrar los conceptos clínico, bacteriológico y epidemiológico, sin olvidar los ambientales. La tipología de estos estudios, a principios del siglo XX, en la primera mitad, a pesar de su heterogeneidad discursiva, se centraban en el estudio topográfico del territorio, es un resto del ambientalismo, la distribución espacial de los casos y su secuencia temporal. En segundo lugar, la descripción de los hechos más sobresalientes relacionados con la difusión de la enfermedad, básicamente el contacto interpersonal, uso de instalaciones comunes o el posible papel de los portadores de gérmenes. Las características clínicas de los enfermos observados de forma individual y el diagnóstico bacteriológico de los enfermos y de los fómites o de los factores que estuvieran influyendo en la producción de la enfermedad, fundamentalmente su búsqueda en el medio ambiente. Son en general estudios descriptivos, con poca información cuantitativa y escaso tratamiento de los datos, donde la bacteriología proporcionaba el criterio de verificación mediante el diagnóstico del germen, tanto en el enfermo como en el ambiente. La acción sobre el entorno dominaba como criterio para intervenir mediante desinfección y aislamiento de enfermos y sus contactos. Pero, desde el punto de vista epidemiológico, la razón etiológica era solo parte del problema, ya que lo importante era y es explicar el proceso causal de la enfermedad.
Para ello hubo que hacer una serie introducir una serie de criterios para la observación. En primer lugar, fisicalizar las categorías biológicas de infectividad, patogenicidad y virulencia, convirtiéndolas en mediciones en forma de razón, probabilidades o tasas, para visualizar la enfermedad como un hecho epidemiológico, epidemiológico en el que se sintetiza lo biológico y lo social. En segundo lugar, temporalizar, de acuerdo con una visión diacrónica de la enfermedad, la línea clínica compuesta por exposición, periodo de incubación y periodo sintomático en enfermo, el no enfermo de función, curación, inmune o portador, y la línea de contagio, compuesta por el periodo de latencia, periodo infeccioso y no infeccioso, curación, defunción dentro de lo infeccioso o aislado, con el fin de poder establecer la difusión de la enfermedad. Y, en tercer lugar, verificar la plausibilidad biológica en los enlaces identificados entre los espacios biológico y social, puesto que la epidemiología realmente está en la frontera que se decía antes entre lo biológico y lo social. Todo ello produjo el segundo cambio en la epidemiología. El primero fue el de la especificidad etiológica. El cambio consistió en desarrollar una metodología epidemiológica de base estadística para identificar la regularidad temporoespacial de las diferentes enfermedades, así como identificar la singularidad de los hechos epidemiológicos. Estos métodos constituyen la base de la vigilancia epidemiológica y se desarrollaron en la primera mitad, la parte media del siglo XX, una vez consolidada la teoría de contagio. En España, el cambio se produjo a finales de la década de 1920, en el marco del convenio del Gobierno español con la Fundación Rockefeller, cuyo primer objetivo fue el estudio de la anquilostomiasis de los mineros, pero incidió de forma determinante en la práctica epidemiológica. Una parte importante de este convenio fueron las ayudas para la formación de salubristas españoles en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, y su influencia fue inmediata. En la revista Sanidad y Higiene se observan las aportaciones claves del periodo de Ortiz de Landázuri sobre la epidemiología moderna, realmente la primera versión sobre la práctica de la vigilancia epidemiológica, los estudios de Alba D'Alejos sobre fundamentalmente la poliomielitis y el brote suyo de poliomielitis, del estudio de la poliomielitis de Madrid del año 1929, y estudios realizados sobre brucelosis, fiebre tifoidea, paludismo, etc. En este caso, la diferencia estaba fundamentalmente en que, en vez de proceder a la búsqueda del microorganismo en el ambiente próximo al enfermo, lo que se hace es preguntar a los enfermos qué es lo que han hecho, identificar los posibles factores de riesgo relacionados con la producción de la enfermedad, y, por tanto, el cambio es un cambio radical. A estos estudios debemos añadir los de Pascua y Sánchez Verdugo, con la introducción del método estadístico y de la demografía. Y deberíamos de añadir los estudios y, sobre todo, los trabajos para la eliminación y para control, básicamente, del paludismo, donde se integraba tanto el diagnóstico, la atención médica gratuita, el tratamiento gratuito, con las intervenciones ambientales y epidemiológicas. La epidemiología española estaba, por tanto, en los años 30 en condiciones de, manteniendo su orientación a la acción, pasar de ser una epidemiología centrada en el laboratorio y especializada en la intervención a serlo especializada en la intervención, en el análisis epidemiológico de los datos y en la vigilancia epidemiológica. Con ello, su peso en el ámbito de la salud pública se incrementó y diferenció respecto a las actividades profesionalmente, considerando que el bacteriólogo trabajaba en el laboratorio, el epidemiólogo en el campo. Ambos son dos más de los especialistas necesarios cuyo trabajo se ocupa principalmente de la guerra contra las infecciones en la comunidad. Al mismo tiempo que se disponía de una sistematizada y lógica estrategia de intervención, y que entendible por parte de las autoridades políticas y basada en la evidencia científica. Esta estrategia era confirmación microbiológica, rotura de la cadena de transmisión, control del ambiente inmediato del enfermo y de sus contactos,
aislamiento, desinfección, desinsectación y finalmente vacunación. Como se ve, simple de entender y de intervenir. A partir de los años 30, la epidemiología dirige su mirada, epidemiología mundial, hacia las enfermedades no transmisibles. Había una tradición en la atención a los problemas laborales, a los problemas de nutrición y a los problemas relacionados con las situaciones de pobreza. Y a partir de los años 50 se incorporan los estudios observacionales para estudiar este tipo de enfermedades con un abordaje diferente al que realizábamos con la enfermedad infecciosa, y la definición por parte de Bradford-Hill en el año 65 y de Sasser en el 73 de los atributos causales verificables mediante contrastación estadística y que se aplicaban a los estudios observacionales fueron incorporados también a la lógica de la investigación de los problemas de las enfermedades infecciosas. La situación de dependencia con la microbiología empezó a ser de complementación, ya que la identificación etiológica era primordial para la construcción del proceso causal, que se fortaleció de esta manera. En la investigación de los brotes, la investigación causal se fortaleció a través de la contrastación de la hipótesis, sin que la especificidad etiológica dejara de ser el elemento esencial. En realidad estamos ante el tercer cambio. Los avances de la biotecnología, concretamente los estudios moleculares, han revolucionado la investigación de las enfermedades infecciosas y han tenido una importancia capital en la investigación de los brotes epidémicos. Yo aún he tenido ocasión de participar en los años últimos de mi vida profesional en la investigación de brotes, donde la investigación molecular ha sido fundamental en el desarrollo y nos ha obligado a cambiar un poco la estrategia de los mismos. Estoy recordando brotes de hepatitis C, brotes de sarampión, en este momento para la vigilancia de la eliminación del sarampión. Estamos utilizando este tipo de técnicas que nos aportan evidentemente una gran riqueza y una gran visibilización de los problemas. Significa esta mayor especificidad en la investigación etiológica que la epidemiología debe de volver un poco a la estrategia de principios de los años 20 y del siglo XX o de finales del XIX, es decir, centrar en la identificación de microorganismos la investigación causal. No. Significa simplemente que nosotros tenemos una mayor capacidad para observar, para definir los campos, para definir los grupos y los criterios de inclusión y exclusión en la investigación de los brotes, y donde antes nosotros teníamos una bacteria, hoy tenemos diferentes serogrupos y tenemos diferentes clones y tenemos una estructura que el árbol filogenético nos permite perfectamente identificar. Por tanto, estamos ante una nueva práctica y ante una nueva relación entre epidemiólogos y microbiólogos. Esto es el futuro, lo que viene. Lógicamente, el tema estaría, en cierta manera, en sí. La epidemiología y la microbiología deben de disponer de espacios comunes para el trabajo, no espacios comunes en términos de enfermedad, que los tienen, sino en términos de agrupamiento y cohesión de los profesionales. Este sería un poco el problema. Bien, esto es lo que tienen que resolver. Nosotros hemos resuelto lo que nos ha tocado, mejor o peor. Hemos ido modificando determinadas cosas, hemos ido adaptando nuestra actividad a estos cambios que, todo hay que decirlo, a los epidemiólogos nos han sorprendido muchas veces y hemos tenido periodos no voy a decir de desorientación, pero sí de tener que cambiar la visión de los problemas, ¿no? Y yo creo que, bien, este es el tema, y yo creo que la herencia que los que nos vamos o los que nos hemos ido dejamos a los que estáis llegando. Enhorabuena a todos. A continuación se va a proceder
a la entrega de diplomas y menciones especiales. Y tiene la palabra la profesora doctora doña Consuelo Jiménez Pardo, secretaria académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, para nombrar a los alumnos. Secretaria. Voy a nombrar en primer lugar voy a entregar los certificados a las personas que nombre, se acercarán al estrado y después, posteriormente, nombraré las menciones especiales. Bien, Aida Alonso del Valle. Dunia Asensio Cobb. Rubén Antonio Ayala Suárez. Ana Marina Cabrerizo Alonso. Elisa Castaño Fernández. Sara Gómez de Frutos. Lante G. Adelina Gabriela Alascu. Claudia Renata Hilas. Esmeralda Magro López. Beatriz Miguel Revilla. Pedro Miguel Avilloldo. Patricia Mingo Casas. Laura Morales Servás. Jorge Morales Fernández. Silvia de Pablos Llorente. Nuria Peña Vidal. Fernando Pérez Ruiz. María Peribáñez Gaitán. María Ascensión Rey Martín. Carlos Rodríguez Yáñez.
Yolanda Estela Santos Higueras. En cuanto a las menciones especiales, matrícula de honor en el trabajo de fin de máster es para Pedro Miguel Avilloldo. Mención especial para los 3 mejores expedientes académicos. En tercer lugar, es para Rubén Antonio Ayala Suárez. Perdón. En primer lugar, perdón. Perdón. Segundo mejor expediente es para Pedro Miguel Avilloldo. Y tercer mejor expediente es para Beatriz Miguel Revilla. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Juan Soliverio de Carranza, director del Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá. Director. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, señor vicerrector, por haber tenido tiempo para acompañarnos. También quería dar las gracias a la Carlos III, al Instituto de Salud Carlos III. Tenemos aquí la representación por José Alcami, ya que no está Manuel. Hoy esta es vuestra casa. Muchas gracias por el esfuerzo que realizáis para poder realizar este máster durante estos años y los que vienen. No nos olvidéis. Bien, también quería agradecer la presencia a todos los estudiantes, a los familiares, amigos, acompañantes en general, por poder estar hoy aquí todos para celebrar, porque es que tenéis unas caras de seriedad que, vamos, estamos celebrando, que estamos terminando. Estamos cerrando un ciclo que ha sido este máster. Averroes hace ya algunos siglos nos decía que el comienzo y el fin de las cosas es un mismo punto en un círculo. Habéis cerrado un círculo, pero tenéis que abrir otros muchos más. En el campo de trabajo que habéis elegido, el conocimiento tenéis que actualizarlo de forma continua. Aristóteles decía que el conocimiento útil es el que os hace mejores. Y también decía que el conocimiento también os hace libres. Yo espero que cuando curséis varios de estos ciclos a lo largo de vuestra vida, pues seáis más sabios, más útiles para la sociedad y que podáis transmitir también ese conocimiento en el futuro. Yo voy a dejarlo ahí porque andamos ya un poquito cortos de tiempo, pero hay algo que siempre quiero transmitir a todos los estudiantes. Sois parte ya de esta universidad. Tenéis que honrarla de alguna forma. Yo creo que la mejor forma de honrarla es recordándola. Y dentro de poco, cuando cantemos el himno universitario, hace referencia a Vivat Academia, en este caso esta universidad, el Instituto de Salud Carlos III, Vivat profesores, van y vienen. Pero también hace referencia a un Vivat membrum, Vivat membra. Eso sois vosotros. Cada vez que lo oigáis, recordad este momento. No se os va a olvidar. ¿De acuerdo? Y termino diciendo una cosa. ¿Cómo es el título de ese himno? Laudeamus igitur. Celebrémoslo. ¿De acuerdo? Venga, enhorabuena a todos, felicidades y espero volver a veros. Muchas gracias. Me corresponde en nombre del rector, porque ya saben ustedes que el que ocupa este lugar siempre lo hace no personalmente, sino en nombre del rector.
Y eso es lo que quiere decir vicerrector, el que ocupa el lugar del rector. Entonces, en nombre del rector me corresponde finalizar este acto. Y en primer lugar querría daros las gracias, perdóname que os tutee, a todos los estudiantes ya egresados de este máster por haber elegido esta universidad y este máster en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Como decía el profesor Oliveri, ya sois parte de esta universidad. Algunos creo que ya eres estudiantes de aquí, ¿no? Pero los que no lo erais debéis de considerar esta universidad como parte vuestra y recordar este Paraninfo, esta pequeña joya de la arquitectura y de la historia de España, como parte vuestra. Y como decía también el profesor Oliveri, pues tenéis que ir presumiendo de la universidad. Y la mejor manera de... yo ahí discrepo con él. Yo creo que lo que tenéis que hacer es poneros a trabajar para que se os conozca como alumnos de la Universidad de Alcalá. Cuando alguien consiga un premio científico, una gran publicación y diga que se formó aquí, será una satisfacción para todos nosotros. Así que ánimo y trabajar en ello. También quería dar las gracias a todos los miembros que hacen posible este máster, muy especialmente a los dos directores, al doctor Alcami y a la doctora Lledó. Yo sé lo que supone dirigir un máster de estas dimensiones, el trabajo que les lleva y la ilusión que les ponen. Así que muchísimas gracias. Por supuesto también a todos los profesores, porque le ponen la misma ilusión y las mismas ganas que ellos. Gracias a esta colaboración tan estrecha entre el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Alcalá, pues ha salido este fruto, este máster, que yo creo que tiene una excelente calidad. De hecho, la demanda sí lo refleja. Es uno de los másteres más demandados de nuestra universidad, de lo cual estamos muy satisfechos. Yo más especialmente, digo, dentro del equipo de gobierno como microbiólogo, los demás no pertenecen a la rama de la salud. Y nada, repito que muchas gracias a todos por hacer de este máster uno de nuestros mejores estudios. Y por último os quería dar la enhorabuena a vosotros. Os he dado las gracias y ahora la enhorabuena, porque como decía mi director de departamento, el doctor Soliveri, finalizáis un ciclo, termináis este máster y además creo que habéis elegido un camino, si me permitís la palabra, muy divertido. Uno tiene que trabajar en aquello que le gusta, en aquello que le divierte. Y yo creo que la microbiología, y a lo mejor es una redundancia, es una ciencia que está muy viva, probablemente cada vez más. Ahora mismo se abren caminos que hace años eran insospechados. Ya no voy a hablar de las enfermedades emergentes porque ya casi es el hábito. Cada año tenemos una enfermedad nueva, un microorganismo que no conocíamos y esto nos pone siempre en el primer plano, nos pone a los microbiólogos en el primer plano de la opinión pública. Pero es que cada día conocemos más sobre lo que tenemos que conocer. Es decir, estamos descubriendo caminos que no sabíamos. Por ejemplo, pues el papel que tienen nuestros microorganismos, los nuestros, los que llevamos puestos, en nuestra propia fisiología, en la evolución de nuestra inmunidad, los microorganismos ambientales, el tipo de vida, cómo influye en la salud y en la enfermedad, en nuestro propio desarrollo. Es decir, cada día estamos descubriendo cosas nuevas, y por eso digo que la microbiología es algo que está muy vivo. Hace poco leía, pues mediante técnicas de estudios genómicos se han detectado, creo que recordar, no sean 25.000 o 75.000 virus, me da igual. Es una cantidad tan impresionante que multiplica por 20 o por 30 los que se estimaban que existían y que no sabemos realmente lo que hacen ni qué función tienen. Bueno, tenéis un camino apasionante por delante y si os cuento todo esto es para animaros, para que sigáis por el camino, porque yo creo que hay tantas vías abiertas y tan divertidas para trabajar que, como decía el doctor Alcami, probablemente no vais a ser ricos. Bueno, seguro que en esto no vais a ser ricos, pero sí que vais a disfrutar. Así que ánimo, salid ahí fuera y disfrutar. A continuación, y para finalizar el acto, va a actuar el coro de la Universidad de Alcalá.
después cerraremos el acto con el himno universitario. Gracias. Camina